Apretando tuercas. Apretando tuercas. ¿Estás preparado o preparada? ¿Dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa? Apretando tuercas. No te lo pierdas. Apretando tuercas. Toda la verdad en Sarote Televisión. Apretando tuercas vuelve con más fuerza. Nuevos contenidos, noticias y toda la actualidad en Apretando tuercas en Sarote Televisión. Nos vamos a Arsenal, que es la guerra que te llega ahora, que la tiene a unos días. Sí. Para ver si eres el posible o nuevo senador de esta isla de Lanzarote. Pero antes me gustaría que opinaras. ¿Qué te parece a ti de que nos veamos de alguna manera obligados otra vez los españoles a acudir a unas nuevas elecciones porque hubo un señor que era todo para mí y nada para los demás? Hombre, yo tengo mi opinión. Aquí hay un relato que la gente, los compañeros del PSOE te dicen que es culpa de Podemos, pero yo creo que no, que realmente no hubo una voluntad real del Partido Socialista Obrero Español de tener un acuerdo. Es decir, que hizo unas ofertas endebles, hizo unas ofertas de ministerios que no tenían competencia, que si es como se nos acusa, que Podemos a nivel nacional hubiera querido sillones, hubiera cogido esos cargos, pero se pensó realmente en que fuera, por respeto a los votantes, proporcional a los votos, como se hace en Europa. Es que realmente en Europa se junta el conservador con el socialdemócrata, con el liberal, y por el bien del país, o por el bien del Länder, o por el bien de la región, salen para adelante. Aquí no tenemos esa cultura de pactos, yo creo que ha faltado. Y ya le decía yo que quizás se tiene que dar Pedro Sánchez una vuelta por Canarias para ver el Pacto de las Flores, para ver tías, por las 5 comunidades que gobierna el Partido Socialista con Podemos, que cuando gobernamos somos leales porque se nos quiere tachar de malos gestores, se nos quiere poner de antisistemas. Tenemos gente súper preparada en nuestras filas. Tenemos a Vicky Rosell, que va a ser la futura ministra de Justicia. Tenemos a gente súper preparada. Tenemos a Noemí Santana, a Irene Montero. Bueno, y entonces estamos gobernando con lealtad, con responsabilidad. ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues que ha habido un choque de egos, unos equipos que realmente no se han entendido, y yo creo que no ha habido una voluntad real de llegar a un acuerdo. Es decir, tú quieres llegar a un acuerdo, te sientas, como cuando había un cónclave para elegir un papa. De ahí no salías hasta que hubiera la fumata blanca. Habemus papam. ¿Aquí qué ha pasado? Hablo 2 minutos y salgo al atril. Hablo 1 minuto y me cuelgo en Instagram o me cuelgo en Facebook. Esa política de cara a la galería. Está bien la transparencia, pero a veces vale más la foto, el relato, el titular, que el sentarse a hablar. Y yo creo que eso ha fallado. Y las ofertas luego eran válidas 48 horas, luego se retiraban. Ahora sí, ahora no, ahora esto, ahora lo otro, ahora ya no vale. Después del verano no se llamaban, pasaron meses. Yo creo que quizá es un error de estrategia de Pedro Sánchez, que quizá tenía unas estadísticas, o unas encuestas, muy buenas, que él iba a ir fantástico, pero cuidado que las elecciones es un arma que la carga el diablo y que te puede explotar las narices. Y ya veremos a ver lo que pasa el 10 de noviembre. Igual damos la sorpresa o nos dan la sorpresa por la derecha, ya veremos a ver. Oye, como candidato al Senado, dentro del programa que lleva, pues ofrece el hecho de llevar la voz de los trabajadores y trabajadoras de Lanzarote a Madrid, ¿no? Esa es un poco la idea. Es decir, el Senado es una cámara alta que tiene unas funciones muy desconocidas, que es... participa, aunque no sea 100%, porque el peso fundamental está en la Cámara Baja, en el Congreso, en la actividad legislativa, que tiene una función importante de aprobar los presupuestos y sobre todo de fiscalizar al gobierno. Y sobre todo se pueden plantear iniciativas, preguntas, propuestas que se lleve la voz de Lanzarote a Madrid. Entonces, claro, nosotros el programa electoral de Unidas Podemos a nivel nacional prácticamente no ha cambiado. Nosotros decimos que las razones siguen intactas, es decir, que la historia, las necesidades son las mismas. Tenemos un programa que está colgado en la página web, que pueden consultar todos los ciudadanos que estén interesados, que habla sobre todo de 3 frentes: un horizonte verde y nuevo modelo industrial, en la línea de lo que hablamos, de que haya un New Deal, un New Deal verde,
que se invierta realmente en nuevas tecnologías, en I+D, en tecnologías nuevas de movilidad, de generación de energía, que nos permita crear trabajos de calidad muy cualificados y que sea un motor de la economía. Luego, un horizonte morado que llamamos, que es una economía de los cuidados, todos los dependientes, todas las personas con discapacidad, realmente formar una serie de profesionales que ayuden a esa gente, que alivie un poco a todos los cuidadores. Las personas que tienen una persona mayor o discapacitada en casa saben de lo que estamos hablando, que hay una lista oculta en Canarias de 5.000 personas que se habían metido en una gaveta. Hay mucha gente que tiene una problemática muy grande y por ahí puede ser también un motor de la economía. Y luego el horizonte digital y nueva economía, es decir, que se trabaje en el I+D+I, en empresas que tengan valor añadido, que eso en Canarias es fundamental. Es decir, que se trabaja en biología marina, en astronomía, ahora estamos en La Palma con el telescopio de 30 metros, es decir, esas cosas con un valor añadido, con un entorno geográfico, geológico, natural, de biología marina, como estamos rodeados, yo creo que hay potencialidad. Potenciar las universidades que tenemos, las empresas tecnológicas. Y luego, pues otra serie de cosas tenemos en el programa, garantías democráticas y de ciudadanía, lo que hablamos, que se trabaje en esa verdadera participación ciudadana, justicia social, justicia fiscal, muy importante. Lo primero que dice la derecha es que va a bajar los impuestos. Y luego el programa nos lo copian. El compañero Luis Arrain de Coalición decía, yo soy más progresista que ustedes. Digo, sí, el papel lo aguanta todo. Y no se presenta en estas elecciones. ¿Y ustedes qué proponen en esa verdadera progresividad fiscal que claro, lo que es importante es dar verdadero poder a los inspectores de Hacienda y que realmente hay una progresividad, que el que más gana, más pague y las empresas realmente paguen. ¿Qué es lo que pasa en este país? Yo que he sido muchos años autónomo y menos años empleado, realmente soportamos la carga de la administración. Es decir, el que paga impuestos realmente es el autónomo, que antes de que empiece el mes ya está pagando casi 300 euros a la administración sin haber facturado un duro. O es el pequeño trabajador que su nómina ya le tienen pillado, trincado y ya le han hecho la retención. El empresario, todos sabemos que es un país de la picaresca, que teniendo una SL, dos SLs, se cambia el dinero de uno a otro, al final tributas el impuesto a sociedades, pero nadie declara beneficios. Hombre, hay grandes empresarios y gente muy ética y que tiene responsabilidad social corporativa y que ayuda en gran manera, ¿no? Pero el deporte nacional es la evasión fiscal y la corrupción, y eso es una sangría que nos deja la administración debilitada, nos lo deja sin músculo y no podemos llegar a todos los fines. Entonces, realmente no es que hay un impuesto confiscatorio ni que vaya a atacar a la gente, sino simplemente el que tiene mucho y factura mucho no puede ser. Yo trabajaba, por ejemplo, con Google, por ejemplo, que igual ahora me van a matar los de Google. Y cuando tenía mi pequeño despacho, pero todavía lo tengo, pues trabajo en un pequeño posicionamiento en Google, que ustedes también lo trabajarán en eso. Y te viene una factura de Irlanda. Irlanda, que es un paraíso fiscal. Y pasa lo mismo con Amazon, pasa lo mismo con todo este tipo de empresas, que son empresas fantasmas que tienen sus sedes sociales en un paraíso fiscal o en otro país y aquí prácticamente no dejan nada, ni pagan nóminas, ni pagan impuestos, ni absolutamente nada. Creo que tiene que haber una responsabilidad social corporativa de las empresas. Las empresas cada vez son más volátiles, todo está en internet, todo está en el aire, pero bueno, se puede poner una tasa, se puede poner un impuesto de todo ese dinero que se mueve. Señores, algo tienen que dejar en esta tierra, en este pueblo, porque si no, no va a funcionar las cosas. Lo que no puede hacer los gobiernos es ir pensando ya de entrada en vaciar los bolsillos de los ciudadanos. Vamos a ver cómo confiscamos. Si le podemos llevar el 50 o el 50 y pico % de lo que genera, eso no puede ser así. Por supuesto. Confiscatorios nunca tienen que ser progresivos y lógicos, que no ahoguen a la gente. Para no ahogar a la gente, deberíamos comenzar, y eso es algo que se me acaba de ocurrir ahora, deberíamos comenzar por adelgazar un poco pues la cantidad de políticos que tenemos en las instituciones oficiales, que son demasiados y que cobran unos sueldos bestiales, y que si lo reducimos al 50%, el dinero que quedaría en las arcas de las instituciones serían bestiales en bajar los sueldos de la clase política, porque el trabajador normal de a pie cobra 1.000 euros al mes y trabaja como un desgraciado, y no es el político de turno, por ejemplo, que cobra 2.000, 3.000, 7.000, o de que se vayan a sus casas con unas pagas vitalicias de por vida. Es decir, deberíamos empezar por ahí. Nosotros estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que también hay mucha demagogia, porque hay
WhatsApp que te mandan de en España hay 400.000 políticos, que no es cierto tampoco. Pero No, sí que es cierto que sí tengo claras las cantidades que hay. se están eliminando duplicidades en temas en los que hay competencia. De hecho, ya se ha hecho una regulación legal que prácticamente a los ayuntamientos les han dejado sin competencias y sin financiación porque se ha centralizado todo mucho. Sí que hay que optimizar en eso. En Podemos tenemos un código ético, es decir, que nadie puede tener 2 cargos retribuidos y que hay un compromiso que solo se puede cobrar 2 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, que no puedes cobrar todo lo que quieras, hay que donarlo obligatoriamente y nosotros lo publicamos en unas páginas en las que se hace todo con transparencia. Entonces intentamos dar ejemplo. Pero la verdad que sí, que necesitamos una administración más ágil, pero claro, es un discurso que también a veces es interesado, porque hay gente que lo que quiere es atacar todo lo público. Sí que es cierto que hay que optimizar, es decir, desde un punto de vista como de la empresa privada. Muchas veces los que venimos de fuera de la calle decimos, bueno, esto hay que mejorarlo. Y yo soy hijo y nieto de funcionarios y creo mucho en lo público. Y los que no somos ricos de cuna, que hemos estudiado en un colegio público o que, bueno, yo en mi caso concertado, pero mis hijas van a uno público, o si nos hemos puesto malos tenemos que ir a un hospital público, y la verdad que es interesante que se paguen impuestos pero que se reciban unos buenos servicios, ¿no? El problema es eso, que la gente dice, no percibe que con sus impuestos se le esté dando una buena calidad de servicio. Claro, como bien dice la palabra, es público, es del pueblo. Es decir, no de los funcionarios ni de los políticos. Es la red pública, la red pública. La red pública es del pueblo, no de los funcionarios y de los políticos, que son al final los únicos que se están alimentando de todo el dinero que genera 47 millones de españoles. Eso vamos a comenzar a cambiarlo un poquito, ¿no? Por ahí debe comenzar la idea de cambio de este país. Por supuesto. Todo el que esté pensando en llegar a la política para enriquecerse o para permanecer indefinidamente, la verdad que, por ejemplo, en Podemos no tiene sitio, porque nosotros solemos tener nuestro trabajo fuera, ponemos un máximo de 2 legislaturas y está todo bastante controlado, con nuestra luz y nuestra sombra, nadie somos perfectos, pero intentamos dar ejemplo y potenciar que se haga de esa manera. Sí que es cierto que hay un gasto muchas veces duplicado y triplicado, porque prácticamente, aunque no somos un Estado federal, de facto lo somos, porque tenemos 17 órganos legislativos, ¿no? Con 17 cámaras llenas de gente que cobra, y al final habría que articular un Estado federal intentando no duplicar ni triplicar, ¿no?, las competencias, y optimizando, claro, y sobre todo que sea más acorde con la calle. Es decir, lo que no se puede es dar pagas vitalicias, dar un seguro privado, dar una serie de ventajas para la jubilación. Es decir, yo creo que la mejor manera de que funcione todo lo público es que el político tenga que vivir y lo más parecido a un ciudadano, ¿no? Hay cositas que ustedes tienen dentro de vuestro programa que yo no sé si esto puede ser real, ¿no? Buscan un sector público fuerte con una compañía eléctrica que sean públicas y una banca que sea pública. ¿Usted cree que eso puede ser? Claro que puede ser. Vamos a ver, cuando se rescataron los bancos, las cajas de ahorros las hundieron, que habían aguantado guerras, habían aguantado 200 años, y se sacaron 60.000 millones de euros de debajo de la alfombra. El dinero, sí. Hay que ver, es interesante también analizar, por ejemplo, el gasto que hay en armamento, el gasto que hay en ciertas cosas. Es decir, dinero muchas veces hay. ¿Qué sería una banca pública? Por ejemplo, ahora tenemos el Sareb, que es un banco malo que lo único que tiene es activos inmobiliarios con los que se ha saneado los bancos, ¿no?, para lo que nos interesa. O el ICO, que ahora de repente los partidos del bipartidismo están pidiéndole préstamos al ICO, que eso tendría que ser para fomentar el pequeño mediano empresario. Pues un ICO, por ejemplo, no tiene oficinas. Como usted sabe, el ICO da sus préstamos a través de las entidades financieras. Pues qué bonito sería tener un banco que sea el banco del pueblo, el banco de todos los españoles, de todos los canarios, y que eso mismo te lo pueda gestionar a nivel de calle. Nosotros proponíamos que fuera Bankia. Bankia fue rescatada con un montón de dinero público y se privatizan las pérdidas y se privatizan las ganancias y se hacen públicas las pérdidas. Nosotros decimos, bueno, sería interesante tener esa herramienta de financiación para el pequeño autónomo, el pequeño empresario, que no se engaña a la gente. O sea, yo he tenido ocasión de participar en juicios por cláusula suelo, por IRPH, o sea, nos lo han metido por todos los lados. Eso no es ético, no es bueno. El Banco de España decía que si hay un conflicto entre tú y un cliente y tú, tienes que mirar por el cliente. Que han hecho el sector bancario, yo creo que ha sido su ruina, ¿no? Y ahora están curándose un poco en salud. Pues ser también cortoplacistas y engañar todo lo que han podido. Y me disculpen si me están oyendo gente del sector de la banca, que tengo buenos amigos, directores de banca y tal. Bancarios, ¿no? O sea, no banqueros, sino bancarios, trabajadores. Y realmente yo creo que ahora se lo hacen las cosas bien. Ahora te dan los borradores, te mandan a la notaría sabiendo lo que... Pero durante toda la vida, mañana vayas a la notaría que tiene la hipoteca. Y vemos las cláusulas abusivas que se han introducido, ¿no? Todo eso hay que eliminarlo. Y nosotros abogamos por un sector público fuerte,
cuyo brazo ejecutor sería un banco y una empresa pública de electricidad, que evite el oligopolio y que evite los abusos que existen aquí en Canarias. Es palmario, vamos, uno cuando llega de la península, en la cual se paga agua, luz, gas y otra serie de cosas, y dices, qué bien, aquí no hay que pagar calefacción, ¿no? Cuando uno se traslada definitivamente a trabajar y a vivir, pero dices, bueno, con el agua y la luz ya pagas saladito, ¿no? Entonces, claro, hay un oligopolio de facto que prácticamente te cobran lo que quieren, las facturas, yo me van a perdonar, pero no las entiendo. Creo que un poco de formación tengo, yo creo que el trabajador o la trabajadora de la calle, aquello no hay Dios que lo entienda. Queremos que sea claro, que se desglose, que se vea lo que son impuestos, lo que son ayudas, lo que es consumo y que sean precios lógicos. Y sobre todo que se trabaje en el sector social, que la gente que no tiene recursos porque está con servicios sociales, porque está en vulnerabilidad social, pues no se le corte la luz ni se le corte el agua. Además quieren derogar la reforma laboral e intentar subir el salario mínimo a 1.200 euros. ¿Qué le parece? ¿Será posible eso? Posible es, hace más el que Porque puede que el que los quiere. sindicatos trabajan más por las empresas que por los trabajadores. Hombre, los sindicatos se les critica mucho, pero yo digo que peor estaríamos sin ellos. Hombre, aquel que está liberado, por ejemplo, no hace su trabajo, es un traidor a su clase y a los trabajadores. Y eso hay que fiscalizarlo. Y de hecho yo que tengo grandes amigos, sobre todo amigas entre las abogadas de los sindicatos, yo cuando hay algo que detectamos en un comité de empresa se denuncia, pero hay gente que hace un gran trabajo, es decir, hay comités de empresa que se mueven un montón. Es el último bastión, la última defensa, porque los sindicatos se critican mucho, claro, los sindicatos tienen grandes edificios en Madrid, gente liberada, cargos orgánicos, pero aquí a nivel de calle hay unas abogadas súper peleonas que se van con 14, 15 juicios al día a defender a los trabajadores, la verdad que hacen una gran labor. Respecto al tema del salario base, está en 900, lo queremos subir a 1.200, yo creo que es lo mínimo, es decir, yo al político de Madrid que tiene una dieta en el Congreso de 1.800 para vivir, aparte de su sueldo, le diría, si a usted le da 1.800 para vivir y se rasga las vestiduras, porque al obrero, a la obrera, al trabajador, al ciudadano le tienen que dar 1.200, yo creo que eso hay que vivirlo. Todos tenemos circunstancias mejores y peores y todos sabemos que aquí hay mucha gente sola, sobre todo mujeres con un niño, con 2, con 3, que con los salarios que se pagan no se llega, más con la crisis habitacional que hay, cómo están las viviendas. Entonces se produce el fenómeno de los trabajadores pobres. Antes decías, ya tengo trabajo, ya me compro mi cochito, ya me voy de vacaciones, más o menos se vivía. Y ahora se produce el fenómeno de que tú trabajas, ganas 900, ganas 1.000 euros y no te da para pagar el alquiler, la luz, el agua. Es decir, nosotros tenemos desahucios encima de la mesa con gente que está trabajando, pero no puede pagar la hipoteca, no puede pagar el alquiler y se produce una situación de vulnerabilidad social estando trabajando. Eso no puede ser. Nosotros pensamos que el trabajo y la vivienda tiene que ser digno y que tiene que haber un reparto de la riqueza. Es decir, no se puede ir todo a paraísos fiscales, todo el dinero a Panamá, todo el dinero a Suiza y el trabajador estar en miseria y en explotación. Todos tenemos que ganar dinero honradamente, el empresario también, pero el trabajador tiene que recibir una retribución justa por esa plusvalía, esa riqueza que crea. Porque muchas veces dice, el empresario crea la riqueza, pero el que suda la camiseta, el que está con el buzo, el que está haciendo una habitación, el que está rellenando un buffet o el que está sirviendo las terrazas, es el trabajador y tiene que recibir su parte. Y por cierto, ¿cómo podrían ustedes intervenir en el mercado de alquiler de vivienda? ¿Cómo lo harían? En el mercado de alquiler de vivienda se puede intervenir también, es un tema de voluntad. Y ahora que estamos en el Poder Legislativo, pues cambiar la ley a nivel de Canarias. Nosotros estamos estudiando con equipos de la península el sistema, por ejemplo, que hay en Euskadi, que funciona súper bien, y el sistema que hay en Castilla y León, que en menor medida también funciona, es decir, ponerse la administración en medio. Es decir, señores, el Gobierno de Canarias, funcionando coordinadamente con los cabildos y los municipios, se pone en medio. A usted le garantizo, señor propietario, porque tampoco queremos hacer una película de buenos y malos, señor propietario que tiene su derecho a ganar su dinero, que igual es un pisito que lo está pagando con su sudor también, si tiene cualquier problema, nosotros estamos en medio. Si tiene un impago del inquilino, nosotros vamos a responder. Si tiene unos daños, vamos a responder. Eso sí, eso implica un precio tasado, que mucha gente por ahí no quiere pasar, porque es muy bonito cobrar 800 o 900 o 2.000 euros al mes por el alquiler vacacional, y el mercado es así. Pero yo creo que en la Constitución, que todo se nos llena la boca con el constitucionalismo, nosotros hicimos una campaña a las generales y la vamos a volver a hacer, creo que lo tengo por ahí, con una Constitución en la mano. Y es curioso leerla, porque te dice que la riqueza está al servicio de la ciudadanía, que todos tenemos derecho, el artículo 47 a una vivienda digna, el artículo 50 a las pensiones. Hay que leerla, pero de pe a pa, no solo el artículo 155, que está interesante, sino todos.
y cumplirla, ¿no? Cumplirla. Entonces, el sistema de vivienda no es intervenido, sino fomentar, ayudar, potenciar. Es que tengo miedo, es que se me mete uno ocupa, es que se me mete uno no me paga y me tardo un año en echarlo por el juzgado. No, un sistema público de garantías. Claro, eso necesita dinero, necesita personal. En Euskadi van las personas, tasan, miran, te visitan, tal. Y está la administración en medio, controlando y siendo garante. Y ahí estamos todos tranquilos. El señor que está dentro sabe que no le van a engañar. El señor que es propietario sabe que no le van a dejar la casa ni dañada, ni un pufo, entre comillas. Entonces, ahí es a lo que te queremos tender. Y estamos preparando un programa para proponerlo tanto a nivel del Cabildo de Lanzarote como el que tiene las competencias realmente, que es el Gobierno de Canarias, para que se haga algo serio en ese sentido. Ya que habla usted del artículo 155, ¿qué opina usted de lo que ocurre en Cataluña? Bueno, pues es muy lamentable, ¿no? Yo estaba hablando esta misma mañana con personas conocidas de allí y muchos se ven enfrentados, hablábamos antes del fuego cruzado, en un fuego cruzado, porque el pueblo catalán, recordemos que también es un pueblo abierto, cosmopolita, y hay gente de todo el mundo, y que mucha gente lo único que hace es trabajar, levantar la persiana y querer vivir su vida con normalidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que, por ejemplo, te comentan que hoy en día no puedes ir al centro con normalidad, que el centro es la potencia del turismo, de la hostelería, y no puedes ir con tranquilidad. ¿Por qué? Porque están los altercados, porque tiene un riesgo cierto, ¿no? Se han alentado irresponsablemente una polémica, una vía casi armada, que eso no lleva a ningún lado. Es decir, yo soy de Burgos, nacido, teníamos Euskadi al lado, todos tenemos el recuerdo de ETA. ¿Qué pasa cuando inicias un camino de violencia? Eso luego no se para tan fácil. Ya se está hablando de unas cosas que yo estoy muy preocupado. El relato de los independentistas es un relato irreal. Sus pretensiones pueden ser válidas. Es decir, yo quiero tener autogestión, autodeterminación, decidir, votar. Pero de esa manera yo creo que no se consiguen las cosas. No creo que haya una situación de opresión tal para justificarlo. Y luego, claro, el españolismo, el nacionalismo español, pues también yo creo que se está yendo de madre, ¿no? Que hay manifestaciones de ultraderecha, que eso siempre se impune. Además, curiosamente, siempre se detiene a gente de todos los ámbitos, menos la gente de extrema derecha, que es un fenómeno a estudiar. Y claro, también se está enarbolando la bandera española casi como un arma, ¿no? Para ponerse en la cara. Yo creo que eso no tiene que ser así, que tiene que haber diálogo y que tiene que haber una mesa de diálogo que diga, bueno, señores, ¿qué hacemos a futuro? De forma realista, porque yo creo que el señor Torra no tiene un planteamiento muy realista, ¿no? Y Podemos en Cataluña, por lo que nos cuentan, está un poco eso, intentando poner mesura y pensar que ninguno de los dos tiene la razón 100%. Hay abusos policiales, porque claro, se meten unas fuerzas de intervención en una situación como esa, vemos las imágenes, no es bonito tampoco eso. Yo creo que no se tiene que llegar a eso, ¿no? Las fuerzas de seguridad están para hacer cumplir los derechos, para garantizar la seguridad, y claro, ahora que se dice, no, más fuerza, ¿qué es la fuerza? Vemos cómo está Ecuador, vemos cómo está Chile, cuidado con ese camino. Vemos cómo está Nicaragua. A mí no me gustaría ver en mi país a las fuerzas de seguridad, en el ejército, disparando contra mi pueblo. Eso lo tenemos que evitar. Sí, bueno, pues seguimos con la entrevista de este hombre, que yo no creí que tuviera realmente esta formación política que tiene. Es increíble. Es decir, que puede llegar al Senado y nos puede defender con conocimiento de causa. Es un hombre que se mueve bien en todos los terrenos y contesta, además, muy bien sobre todo los temas. Y estábamos hablando del tema Cataluña, y estaba dejándome su opinión. Y pues muchas gracias, lo primero, por esa apreciación. Intentamos darlo todo y hacer lo mejor que se pueda. El tema de Cataluña es interesante, que gente cercana a mí me decía, nos vemos atrapados entre dos frentes y ninguno de los dos siento que me defienda ni me represente. Yo creo que hay gente no nacionalista ni especialmente con significación política. Yo creo que eso es el problema que tenemos ahora, que se pinta la película de blancos y negros y la vida tiene muchos grises, ¿no? Y ninguno tenemos la razón 100%, ¿no? Ni un nacionalismo español malentendido que casi pide una intervención armada, ni un nacionalismo desaforado que estamos ya en el cuarto o quinto día de no manifestaciones ni huelga, porque realmente no ha habido huelga porque no es un entorno laboral, sino de revueltas en la calle con destrucción de patrimonio público y privado. Se han entrado en aeropuertos, se han entrado en autovías. Yo creo que estamos en un terreno muy delicado, ¿no? Y la gente quiere
que se amparen sus derechos, pero de verdad, poder trabajar y poder vivir en paz. Y mucha gente me dice, ni uno ni otro me lo está dando eso. Y eso es lo tenemos que ir a la reconciliación, a no polarizar más. El tema judicial y policial parece que evita una solución política y hay que ser valientes. Y en guerra se hace una mesa de negociación, en Euskadi se hizo una mesa de negociación, un proceso de paz, y hay que ser valientes y dejarse de utilizarlo políticamente. ¿Qué es lo que pasa? El Partido Popular y la gente de derechas, que muchas veces no tiene muchos votos en Cataluña, Ciudadanos sí, porque fue el que ganó las elecciones, aunque luego ha hecho un uso que yo tengo mi opinión del uso que ha hecho de ese capital en votos. Pero, por ejemplo, el Partido Popular lo que le interesa es echarle gasolina al motor, echarle gasolina al fuego lo máximo para cobrarse los réditos electorales luego en el resto de la península. Entonces, de ahí poca cordura y poco mesura vamos a recibir. Pero claro, yo creo que hay políticos de calado y que ahí se va a notar la talla de la gente que de verdad saque eso para adelante. ¿No cree usted que la democracia en este país es una mentira? Pues es una cosa que se dice en redes sociales, pero sería muy triste, ¿no? Hombre, yo creo que sea una mentira, no, pero que es muy mejorable y que el relato este de que la transición es modélica y que todo es perfecto... Hombre, también hay gente que dice, coño, tú eres un pibe y no viviste la transición, y nosotros tenemos gente en nuestras filas que ha vivido la represión de Franco, o tenemos compañeros de Uruguay que ayer fueron detenidos y torturados. Entonces, igual es muy fácil, habiéndose creado en democracia, decir toda la transición, tal... Pero creo que es muy mejorable la calidad democrática. Es decir, que una democracia no es solo meter un papel en una caja, sino que tiene que haber una verdadera participación y una verdadera transparencia y un control de los gastos y de las decisiones que se toman. Entonces, que tú votes a una persona con un programa, ese programa tiene que ser un contrato con la ciudadanía. No mañana ya lo cambio y te digo que me voy a pactar con este y me voy a pactar con el otro, es un poco cachondeo. Entonces, la percepción que hay en la calle, que es muy peligroso, es de no creer en el sistema. ¿Y eso en qué deviene? Pues deviene en Salvinis, deviene en Bolsonaros, deviene en fenómenos extraños que surgen, salvadores de la patria, que si estudiamos un poquito la historia, pues vemos cómo ha acabado. O sea, históricamente hace 4 días hemos salido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo era pequeño estaba la guerra en Yugoslavia. Cuando empezamos a enarbolar las banderas, cosificamos al otro, decimos que yo soy el mejor y tú no, y creamos un frentismo, eso conecta con algo atávico del ser humano que es muy peligroso. Sale la tribu, sale el animal que tenemos dentro y tenemos que ser políticos, tenemos que ser racionales y tenemos que consensuar y pensar que el que tenemos enfrente igual también tiene un poquito de razón, que es una cosa que nos falta, ¿no? Vamos a los temas más directos que cara más al pueblo. Desde Podemos o desde su área como senador, ¿se podría hacer algo pues para hacer desaparecer ya esos tercermundistas barracones que todavía hoy en Canarias y más concretamente en Lanzarote se utilizan para formar a nuestros menores? Yo creo que una sociedad que ve la educación o la investigación como un gasto y no como una inversión está abocada al suicidio. Es decir, eso tendría que ser nuestra prioridad número 1. Que el número mayor de barracones esté aquí, pues indica que estamos en un sistema muy precario. Hace poco Lanzarote en Pie, si Podemos, lanzaba una nota quejándose del nivel de acabado de la Destila, pero bueno, la Destila por lo menos es un centro nuevo que se ha entregado de paquete, que tiene unas características, entiendo que dignas. Lo que había que hacer también era perseguir que ningún niño, ninguna niña, y más con las condiciones climatológicas que tenemos aquí, tenga que estar en un barracón. Es lo que hablábamos, el dinero yo creo que hay, el dinero existe, es cuestión de prioridades políticas, de decir, bueno, ¿en qué nos lo estamos gastando? Y la educación y la investigación y el desarrollo en nuestras universidades, nuestras empresas punteras, tenía que ser la base. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Educando a gente para que haya una fuga de cerebros y se nos vaya fuera. Aquí en Canarias, por lo menos a la península, cuando no al extranjero, y todo lo tengamos que comprar, las patentes, los productos, porque todo lo fabrican, lo idean y lo patentan otros. Pues no, señores, tendríamos que tener en Canarias y en el Estado español una educación fuerte, una I+D fuerte, unas empresas de valor añadido. La educación es fundamental. La educación es la base y yo creo que no se potencia suficiente. Ni está el prestigio ni la paga para los docentes, ni los medios, ni las infraestructuras, ni absolutamente nada. Y yo creo que los índices de abandono escolar, los índices de gente en barracones, de cómo funciona todo, yo creo que eso sería para sentarnos y decir, señores, hay que poner la educación en valor y que sea el objetivo número 1 de nuestra sociedad. Si no, estamos abocados al fracaso. ¿Y se podría abaratar de alguna manera los estudios universitarios? Porque hoy tener un hijo en la universidad te cuesta un ojo de la cara. Pues volvemos al sistema que se está instaurando también en la sanidad de pagos, repagos, copagos. Porque claro, yo cuando estudié Derecho en la Universidad de Burgos, más o menos era un sistema. Ahora se está instaurando un sistema
con créditos opcionales, con un máster que vale un dinero, con una escuela de práctica jurídica que vale un dinero. Entonces, claro, la universidad debe ser el ascensor social que permite al hijo del obrero llegar a triunfar en la vida. Porque antes, ¿quién estudiaba? Los hijos de los ricos. El hijo del alcalde o el hijo del rico del pueblo iba. Y aquí es complicado porque tienes que ir a La Laguna, a Granada o a Madrid, como cerca a La Laguna. Entonces, eso tenía que estar mucho más apoyado por el sector público. Es decir, que tú no te cueste... o que tengas incluso que adelantar el dinero en el tema de las becas, que las becas sean integrales de estudio y de manutención y de estancia y pagadas anticipadamente. Es decir, tendría que haber un sistema, yo entiendo, pero eso es un plan muy ambicioso, de albergues públicos. Es decir, yo creo que un estudiante tampoco quiere lujos. Quiere una cama, quiere un plato de comida, una tranquilidad y estar cerca de su centro de trabajo, de su centro de estudio y sacar la carrera, ¿no? Y no puede ser que tengamos que alquilar un piso o ir a un sitio privado que me cobra un dineral, y eso hay que estudiarlo, porque la verdad que aquí es una carga. Aquí te dice la gente, no, yo tengo 2 hijas, dicen, prepara 1.000 euros por hijo cuando están fuera de casa. Digo, ¿eso qué economía o qué nómina lo aguanta? No puede ser. Yo creo que hay un sistema de ayudas, pero que hay que potenciarlo, y sobre todo la gente, la queja que tiene es que no se abona puntualmente, que tienes que adelantarlo y cuando llega a mitad de curso, y es importantísimo que el niño o la niña que valga pueda estudiar, que no solo el que tenga dinero vaya a una universidad privada y allí le den un título, sino que una persona que tenga capacidad de inteligencia es un desperdicio para la sociedad, que tenga que ponerse a trabajar o que tenga que quedarse en su pueblo porque no puede estudiar. Y eso es el ADN de Podemos, y nos dejaremos la vida en defenderlo, contra todo y contra todos. ¿No cree usted que los pensionistas en este país se merecen un poquito más de respeto y tener un poquito de la vida más digna y más cómoda de lo que la tiene actualmente? Los pensionistas son los que han levantado esta isla, los que han levantado este país, y nos están dando una lección de pundonor con la marcha que están haciendo y con sus palabras. Y además te dicen, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Es decir, que tampoco están dejándose instrumentalizar por ningún partido político. Nosotros les apoyamos, vamos de la mano y tomamos nota de sus pretensiones. Pero es cierto que hay un montón de gente con pensiones muy bajas, con pensiones no contributivas, sobre todo las mujeres, porque había gente que no cotizaba, que la tenían en servicio doméstico sin dar de alta, y mucha gente que le ha quedado unas pensiones por debajo de 1.000 euros, de 500 euros, que no son compatibles con llevar una vida digna. Creemos también que la Constitución nos recoge el derecho a cobrar una pensión digna, y que la victoria del sistema es que ya nos han vendido que nosotros, la gente que tenemos 40, 50 años, nunca cobraremos pensiones. Ya lo hemos asumido. Entonces ya tienen la victoria y ya exacto un plan de pensiones que, curiosamente, luego los planes de pensiones entran en pérdidas, te invierten en bolsa, lo vas a sacar y tienes menos de lo que tenías. Digo, tampoco la panacea. Está bien ahorrar, pero también haya habido engaños y picaresca. Entonces la gente tiene derecho a cobrar una pensión digna y a tener un retiro digno. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que antiguamente vivía unos 60, 70 años y hoy vive 90 años. Pues bueno, habrá que reajustar el sistema, ver económicamente cómo lo hacemos, pero el sistema de pensiones hasta ahora ha estado en superávit. Se está gastando el fondo este que quedó, prácticamente lo tenemos agotado, pero es una prioridad. Es decir, no podemos dejar a nuestros mayores abandonados cuando han sido los que han aguantado el país y los que muchos están sosteniendo en su red familiar a hijos y a nietos. Porque si no, a mí no me cuadran las cuentas. Entre la economía informal y la gente jubilada son los que están manteniendo este país. Porque si no, no puede ser que una chica sola con 2 hijos cobre 900 euros y pague todo. Y te dice, no, me ayuda mi madre y mi abuela. Y eso es como se está manteniendo este país, a base de solidaridad y del sudor de ellos y de ellas antes y ahora. Y desde aquí mi homenaje. Son gente que tenía trabajos que no eran fáciles, porque eran trabajos duros y no han hecho más que trabajar y levantar el país. Y el pago que se les da muchas veces es el ostracismo, los pagos no suficientes para vivir, y muchos morir en soledad, que aparecen a los 2 o 3 meses en las ciudades grandes, en su domicilio, y es muy triste. Bueno, ya nos quedan 3 preguntitas para terminar. ¿No cree que usted que es muy necesario cambiar la ley electoral para acabar ya con las componendas políticas, la corruptela, las mociones de censura? Sí, la ley electoral lleva de una vez por todas un cambio obligatorio. Hombre, yo la ley electoral quizá habría que revisarla, es decir, y el sistema electoral, es decir, yo cuando veíamos las elecciones europeas y veíamos ahí 40 papeletas en el siglo XXI, ¿no? Perdidos entre una marea de papel, que además de papel, que estamos hablando de la ecología y tal, que luego decía que se reciclaba, pero habían fotos que aparecían botadas en la primera basura. Yo creo que tendría que haber un sistema electrónico de primera vuelta
quizá mejorando la proporcionalidad, porque claro, la ley DONT lo que hace es que potencia mucho el bipartidismo, es decir, ataca mucho a los partidos pequeños y los primeros escaños son muy caros en votos. Es decir, ahí fomenta pues, que los fuertes sigan siendo fuertes. Y sobre todo un sistema, no sé, porque en otros países de los que llamamos en vías de desarrollo tienen sistemas electrónicos, claro, controlados, que no haya fraude y que haya pues igual una primera vuelta y luego una segunda vuelta entre 2 o 3 candidatos. No sé, a veces me parece un poco absurdo, pues yo qué sé, cuando veíamos aquí las papeletas de Europa y salía la Falange, salía una foto de Puigdemont ahí, que no lo va a votar nadie, pero claro, la ley te dice que tienes que tener una papeleta por cada votante de ese censo. Yo creo que habría que sentarnos todos a dar una vuelta tanto al sistema en sí, físicamente, como al sistema de proporcionalidad de la ley electoral y a cómo se está funcionando. Yo creo que sí. Bueno, el sistema de recuento luego también ha habido ahí sus luces y sus sombras, ¿no? Porque sacaron resultados, luego lo corrigieron, que había un error informático. Eso para la garantía de la gente y la tranquilidad no es muy bueno, sinceramente. No queremos pensar que haya pasado nada raro porque se lo han vuelto a dar a Indra, el recuento. Vamos a ver cómo sucede. Nosotros estaremos vigilantes, ya estamos preparando una red de interventores y de apoderados para in situ, si podemos, en todos los colegios electorales de Lanzarote, pues estaremos presentes para controlar directamente qué pasa. Usted como candidato al Senado, ¿qué propuesta le va a ofrecer a esta isla para que le vote? Pues hombre, yo creo que si de esta conversación podemos desgranar un poco y sacar resultados, ¿no? Tampoco quiero cansarles mucho porque ha sido una conversación agradable pero muy extensa. Pero básicamente es eso, nosotros, nuestro ADN es la justicia social, el feminismo, por eso nos llamamos Unidas Podemos, porque creemos que el papel de la mujer es muy importante, acabar con la violencia machista, que la mujer se pueda avanzar en la vida, que se rompan los techos de cristal. El medio ambiente yo creo que no es un adorno ni es una cosa que se diga, sino que es ya una emergencia climática, que estamos en un problema muy serio, y sobre todo lo que decíamos, la justicia social, es decir, que avance la sociedad, pero claro, nos venden un modelo de uberización. Veíamos una foto de Barcelona ardiendo y un señor con un Uber de aquello, la bici, repartiendo precariamente. Yo creo que el modelo que nos quieren vender es un poco preocupante, ¿no? De futuro, con trabajo precario, con el medio ambiente destrozado y sobre todo ese conformismo de tendrá que ser así, de no podemos hacer otra cosa, ¿no? que oyes muchas veces por la calle. Yo creo que Podemos nace del 15M, nace de la rebeldía, nace de la juventud. A veces podemos picar de ingenuos, pero estamos aprendiendo a entrar a las instituciones, a ser gestores, ¿no? Se reía Esperanza Aguirre y decía, esto es el 15M, que no somos el 15M, el 15M es un movimiento, pero nacimos de ahí, ¿no? Que monten un partido y se presenten. Pues señores, aquí estamos. La gente del activismo, no solo del 15M, de la plataforma feminista, de la plataforma por las pensiones, de los movimientos ecologistas, la gente que quiera su tierra, se ha juntado y presenta una propuesta política. Nosotros decimos, denos una oportunidad. ¿Que no les gusta lo que hacemos? Pues no nos vuelvan a votar, pero por lo menos que nos den la oportunidad. Lo que se ha visto es que la COE, el IBEX 35, no quiere, por activa ni por pasiva, que en el gobierno de la nación entre Podemos. Algo temerán. Nosotros lo que queremos es un sistema fiscal progresivo, es tocar el sistema de generación de energía, es tocar el corazón del sistema que hace que haya una casta privilegiada, una gente que está muy anexa al sistema, que vive fantásticamente. Y nosotros queremos que viva fantásticamente la gente, pero todo el mundo. Entonces nosotros hacemos una propuesta de justicia social, de que no quede nadie atrás, una propuesta que mire para el motor de la economía, pero que mire también a nuestros dependientes, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros mayores, y que no quede nadie atrás, que es una sociedad cohesionada. Estamos todo el día con esto en la mano. Somos una sociedad hiperconectada y cada vez más solos. Queremos que se vuelva a crear comunidad, que las administraciones estén abiertas al pueblo. No Nona Perera, su compañera, voy a devolver el cabildo a la ciudadanía. Falta un día menos para que el cabildo se devuelva a la ciudadanía. Ese es nuestro espíritu. Y si en algún momento no lo hacemos, que nos lo fiscalicen y nos lo reclamen. Y eso es lo que queremos, una oportunidad. Nosotros queremos acceder al gobierno de España porque es muy importante estar en todos los escalafones. Hay partidos con propuestas insularistas o muy localistas. Y yo creo que hoy en día la política viene de Europa, se transponen leyes, muchas cosas de Canarias se deciden, por desgracia, en costas o se deciden en Madrid, y hay que tener presencia fuerte. Yo, para ciertas cosas, llamamos a Madrid, tenemos un equipo allí, llamamos a Las Palmas y tenemos gente muy válida en todos los niveles. Necesitamos estar fuertes en el gobierno de España, porque que Unidas Podemos esté fuerte es la única garantía de que no se va a producir el pacto antinatura PP-PSOE, o el pacto que presuponemos que va a ser PSOE-Ciudadanos, que va a ser políticas de recorte, de precarización y de hacer recaer el peso de la crisis que va a venir
y de toda la problemática que tiene este país sobre la clase trabajadora. Bueno, y ya terminamos con una última pregunta. Es decir, Podemos Lanzarote ya tuvo en su momento su senador. ¿Usted cree y está confiado de que será el siguiente senador de Podemos en Lanzarote? Yo estoy a disposición de la ciudadanía. Yo, cuando me llamaron de la estatal para tener en cuenta mi candidatura, digo, yo no me arrugo, yo doy el paso y aquí estoy. La coordinadora autonómica me ratificó con sus votos y yo estoy al servicio de la ciudadanía. Yo quiero ser la voz de Lanzarote en Madrid y lanzamos nuestra propuesta. Las razones siguen intactas, la cosa sigue igual o peor, y aquí estamos con nuestro programa, que invitamos a visitar nuestra página web, y es nuestra historia. Nosotros es luchar y sobre todo no perder la perspectiva, que los despachos los pisemos, pero sigamos pisando la calle y sigamos escuchando a la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido extensa, la verdad, pero vamos a dividirla en tres partes, porque hemos hablado por zona, hemos hablado municipio de Tía, hemos hablado a nivel insular y hemos hablado del Senado. O sea, vamos a hacer tres cortes. Yo creo que si este hombre, que es quien monta los programas, lo divide, serán tres programas distintos, uno municipal, el otro insular y el otro para el Senado. De esa manera mantendremos en el tiempo pues lo que es su visión de nuestra isla, del municipio de la isla, y ya la gente con más facilidad le podrá votar el día 10 de noviembre. La verdad que gracias por esta entrevista. Pues gracias a ustedes por su visita y nada, invitar a todos los lanzaroteños y lanzaroteñas que nos conozcan, que conozcan nuestra propuesta. La campaña de las generales va a ser cortita, 8 días, pero estaremos en la calle ofreciendo nuestras propuestas. Y gracias por ser un medio plural, independiente y por contar siempre con nosotros. Gracias y que tengas suerte. Lo mismo. Apretando tuercas. Apretando tuercas. ¿Estás preparado o preparada? ¿Dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa? Apretando tuercas. No te lo pierdas. Apretando tuercas. Toda la verdad en Lanzarote Televisión. Apretando tuercas vuelve con más fuerza. Nuevos contenidos, noticias y toda la actualidad en Apretando Tuercas en Lanzarote Televisión.